La audiencia y nos toca escuchar entonces los alegatos que quedaron pendientes y comenzaremos por don Daniel Martorell por el Consejo de Defensa del Estado. Lo escuchamos, abogado. Gracias, señor presidente. Al observar la maldad humana, las fuerzas de esta enferma llamada humanidad se debilitan y decaen. Con la venia del excelentísimo tribunal y en mi calidad de consejero del Consejo de Defensa del Estado, vengo a alegar en la actual instancia solicitando se dé cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana. He querido iniciar mi alegación con esa pequeña reflexión a efectos de entender que todas las causas que dicen relación con la aplicación de la denominada media prescripción son causas que están dentro del concepto de delitos de lesa humanidad, de afectación grave de los derechos humanos. Y ello para no olvidarlo, porque da el contexto general a la resolución final que su señoría excelentísima va a adoptar, porque de hacerlo y de olvidarlo, olvidaremos el derecho, y de olvidar el derecho, olvidaremos la justicia. Su señoría excelentísima, el Consejo de Defensa del Estado ha sido citado a esta audiencia en calidad de querellante en una de las causas, la ROL 39.122, tramitada en su época por el ministro en visita, don Haroldo Brito, que conoció el homicidio calificado de Felipe Rivera, Gastón Vidarrazaga, Abraham Muscatblit y José Carrasco. Como elemento básico en la alegación que se hace por el Consejo de Defensa del Estado en esta instancia, debe entenderse el carácter absoluta y categóricamente vinculante de la Convención Americana de Derechos Humanos, que está expresamente reconocido, que está basado en sólidas y manifiestas disposiciones normativas, incluso a nivel constitucional, como es el respeto de los tratados internacionales, artículo 5º, inciso 2º, artículo 76 de la Constitución Política del Estado, que está basado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos a través de distintas disposiciones, 63.1, artículo 67, 68.1, y que incluso llega a expresiones manifiestas, como es el artículo 62 de la Convención Interamericana, que dice textualmente: los estados reconocerán la jurisdicción de la Corte sin restricción. Y complementando lo anterior, el artículo 27 de la Convención de Viena: ningún Estado parte de un tratado puede incumplir el mismo, citando disposiciones de derecho interno. El cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana obedece, además de lo señalado de norma expresa, a un control de convencionalidad que su señoría excelentísima constante y permanentemente ha realizado en delitos de lesa humanidad, como es los que agrupan la actual vista de la causa. En dicho contexto, ya su señoría excelentísima ha dispuesto, entre otras causas, caso Lonco, ROL 1386, caso Maldonado Vargas, Consejo de Guerra, en que dispuso, primero, que las sentencias de la Corte Interamericana son definitivas y obligatorias. Segundo, que su ejecución corresponde al Poder Judicial. Tercero, que la ausencia de un procedimiento específico no exime el deber de cumplirlas en ejercicio del control de convencionalidad y de la función de hacer ejecutar lo juzgado. Eso lo ha señalado ya la excelentísima Corte Suprema y por lo tanto aparece como manifiesto la posibilidad de volver a replicar esos principios ya declarados en la causa que actualmente motiva esta alegación. No se vulnera la reformatio impeius. Se ejecuta una sentencia internacional que declaró inconvencional la aplicación de la media prescripción y ordena dejarla sin efecto y corregir sus efectos sobre la pena, como se dice en el considerando expreso de la sentencia de la Corte Interamericana número 291. Hoy la Corte Interamericana nos llama a cerrar en justicia la sanción proporcional a crímenes atroces, donde la maldad humana alcanza el máximo de expresión posible. Hoy la Corte Interamericana nos llama a modificar el marco sancionatorio que siempre debió regir, asegurando con ello la proporcionalidad de la pena, remitiéndose y respetando el orden jurídico y restableciendo la integridad de las víctimas, concepto de víctimas que incluye
a los familiares de ellas en cuanto a la necesaria integridad que debe darse a través de las resoluciones judiciales. Algunas consideraciones, excelentísima Corte, respecto de conceptos que vertieron en esta audiencia algunas defensas y que corresponde hacer una precisión. Primero, errores jurídicos. Sostener que el tema es un tema de retroactividad del artículo 18 del Código Penal es un error. Es un error porque el artículo 18 del Código Penal, por disposición expresa, se refiere a la existencia de leyes y la posibilidad de aplicar o no retroactivamente una ley, con la excepción de que puede ocurrir cuando es más beneficiosa para el reo. Pero el artículo 18 razona en cuanto a su contenido al concepto de retroactividad o irretroactividad de una ley, no de una sentencia. Segundo, señalar que el concepto de delito de lesa humanidad nace con la ley 20.357, publicada en el Diario Oficial en junio del año 2009, es un error, porque mucho antes ya el jus cogens y los principios generales del derecho internacional habían consagrado el concepto de delito de lesa humanidad, como su señoría excelentísima justamente lo ha aplicado en muchas de sus sentencias. Reiterar alegaciones sobre la falta de competencia de la Corte Interamericana que fueron conocidas y resueltas es absolutamente improcedente, porque es renacer respecto de discusiones que ya fueron resueltas por la sentencia de la Corte Interamericana. Sostener que el procedimiento de la Corte Interamericana es nulo por la falta de notificación de los condenados de la acción es incurrir en un error jurídico grosero, toda vez que la acción internacional está dirigida contra el Estado de Chile. Y a mayor abundamiento, su señoría excelentísima ha tenido el cuidado, en respeto del debido proceso, de citar a todos los condenados y permitirle que hagan las alegaciones que correspondan en esta audiencia. Finalmente, dos comentarios respecto de las alegaciones de las defensas que no puedo dejar de mencionar y que no puedo dejar pasar. El primero, todo lo que se hace es ilegal, nos dijo una de las defensas. Disiento absolutamente de ese comentario, su señoría excelentísima, velando por el respeto de todos los intervinientes, tantos querellantes como condenados, ha estructurado en esta audiencia la posibilidad de que cada uno de ellos pueda manifestar lo que conforme a derecho estime del caso. Y por ende no puede ser calificado como todo ilegal. Y a mayor abundamiento, lo que la resolución dictada por la excelentísima Corte que ha motivado esta audiencia no lo señala, corresponderá a hacer la aplicación supletoria de las normas del antiguo Código de Procedimiento Penal, al entender que todos los procesos a los cuales se refiere y comprende la sentencia de la Corte Interamericana fueron tramitados bajo ese procedimiento, y eso explica, por ejemplo, que en esta audiencia no esté presente el Ministerio Público. Eso explica, por ejemplo, que en esta audiencia no exista, a mi juicio, posibilidad de dúplica y réplica, que no existía en los alegatos del sistema inquisitivo antiguo y que solo nacen con la reforma procesal penal. Los hechos juzgados pertenecen al pasado, a nadie le importan y solo se registran en los libros de historia, nos dijo una de las defensas. Su señoría excelentísima, este tipo de expresiones son las que nos llevan, y una y otra vez como sociedad, a mantener una herida abierta que no cierra. Este tipo de expresiones son las que vuelven a agredir de manera feroz nuevamente a los familiares de las víctimas, acrecentando su dolor. No a la media prescripción. Yo entiendo que hoy día es un tema superado incluso a nivel jurisprudencial, porque esta excelentísima Corte hace ya algún tiempo dejó de aplicar la media prescripción en delitos de lesa humanidad. No obstante ello, quiero efectuar algunos comentarios breves respecto de que nunca debió aplicarse en este tipo de delito la media prescripción. Primero, las contundentes razones para no aplicar la prescripción como institución a este tipo de delito, la prescripción de la acción penal, que es lo más, es evidente que tenga que tener un resultado en la aplicación de lo menos, cuál es la media prescripción. Resulta evidentemente contradictorio no considerar en los delitos de lesa humanidad el transcurso del tiempo para concluir que no prescriben y al mismo tiempo considerar el transcurso del tiempo para considerar que sí es aplicable la media prescripción. Eso es un asunto meramente argumentativo lógico que no resiste ningún análisis. Segundo, la media prescripción no es una minorante de responsabilidad penal. La media prescripción genera un efecto aminorante de responsabilidad penal, pero basta leer el artículo 103 del Código Penal para entender que es una norma de regulación de la prescripción.
Su concepto, elemento y requisito básico es el transcurso del tiempo, regulado con la media, con el medio transcurso del tiempo para la prescripción total. Por lo tanto, si bien es cierto el efecto se traduce en una circunstancia considerablemente de menor quantum de la pena, cuando se aplica la media prescripción, ello no es correcto decir que es una minorante de responsabilidad penal, porque sigue siendo en la esencia una norma de prescripción. La Corte Interamericana concluye que la aplicación de la media prescripción atenúa desproporcionadamente la respuesta punitiva a delitos graves como los delitos de lesa humanidad. Quiebra la proporcionalidad y efectiva administración de justicia. Frustra el acceso a la justicia de las víctimas y vuelve a recordarnos que dentro del concepto de las víctimas se encuentran los familiares de las víctimas personales que fueron afectadas por este tipo de delitos. Infringe el deber estatal de sancionar adecuadamente delitos graves. La aplicación de la media prescripción violenta de un modo evidente principios, normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Jus Cogens, de principios del derecho internacional e incluso de la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas. Nuevo cálculo de las penas. Para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada. En la causa Roll 39.122, que se investigó, como dije, el homicidio calificado de las víctimas que ya señalé, quiero indicar en que el Consejo de Defensa del Estado participó como querellante y qué es lo que motiva, de acuerdo a legitimación activa, mis alegaciones. Todas las víctimas fueron sacadas en horas de la noche desde sus casas, con presencia de sus familiares, incluyendo hijos menores, para ser ejecutados, como José Carrasco, que recibió 14 disparos, 12 en su cráneo y en su cara. Lo anterior en un contexto de inicio de un operativo llevado a cabo por la CNI y sus agentes, encabezadas por su director Humberto Gordon, a horas del atentado contra Augusto Pinochet, que culminó finalmente con la operación Albania, Corpus Christi, en que se ejecutaron a 12 personas más. La gravedad, el nivel de maldad de los hechos acreditados llegan a un nivel, excelentísimo tribunal, que a cualquier observador imparcial debe impactarles dentro del contexto señalado. Cálculo y recálculo de nuevas penas como nos ordena la sentencia de la Corte Interamericana, que es, además de no aplicar la media prescripción del artículo 103, generar los cambios en el cálculo del quantum de la pena, eliminando su aplicación. En el caso concreto que motiva la alegación de este consejero y que se refieren a la sentencia ya señalada, todos los condenados fueron beneficiados con la media prescripción en el rol ingreso Corte Suprema 2406 del 2008, que anuló de oficio la sentencia. Voy a señalar cuáles fueron los condenados, indicando inmediatamente cuáles fueron las condenas y el quantum de la pena que se aplicó en primera y segunda instancia por unanimidad, donde no se aplicó la media prescripción, y el resultado final cuando sí se aplicó la media prescripción para observar el efecto de desproporcionalidad que genera en el quantum de la pena. Álvaro Corbalán, condenado en primera y segunda instancia a 18 años como partícipe de los 4 homicidios, fue finalmente condenado a 12 años. El acusado Vargas, de 13 años en primera y segunda instancia, a 7 años. Pedro Guzmán, Gonzalo Mas, Kraus Bauer, que falleció, Jorge Cofré y Juan Jorquera, de 8 años en una condena de primera y segunda instancia, condenado finalmente por aplicación de la media prescripción a 5 años. René Baldovino, fallecido, Jorge Meneses, fallecido, Víctor Lara, Víctor Núñez, Eduardo Chávez y Carlos Facchinetti, de 5 años y un día, condenados a 5 años. Juan Quirós, finalmente condenados en primera y segunda instancia a 13 años, fue finalmente condenado a 7 años. Para entender el efecto de desproporcionalidad que genera la aplicación de la media prescripción y demostrar con ello el fundamento de la sentencia de la Corte Interamericana que nos llama a dejarla sin efecto y a regular nuevamente las penas, el quantum, solamente decir que de los 14 condenados en primera y segunda instancia por el homicidio calificado que he señalado de estas 4 víctimas, todos fueron condenados a penas efectivas, y que producto de la aplicación de la media prescripción por la excelentísima Corte Suprema de la época, solo 3 condenados fueron condenados a pena efectiva.
De 14 pasamos a 3 condenados con pena efectiva. Eso demuestra de manera evidente, su señoría excelentísima, justamente el efecto que la Corte Interamericana nos llama a modificar por la desproporcionalidad del quantum de la pena en delitos de la gravedad que yo he señalado. Pedimos eliminar en el quantum de la pena la media prescripción en la causa que he señalado. Al hacerlo, fijar las condenas con un recálculo del quantum de la pena que se establecieron en sentencia de primera y segunda instancia. Y eso lo digo en respeto de la coherencia que tuvo el Consejo de Defensa del Estado, toda vez que las sentencias de primera y segunda instancia no fueron objetos de recurso y por lo tanto se deduce que el quantum de la pena de primera y segunda instancia que he señalado fue aceptado por este querellante Consejo de Defensa del Estado. Obviamente no las modificaciones que he señalado y que se generaron a partir de la media prescripción. Se calificó el hecho como un homicidio calificado por 2 calificantes, alevosía y premeditación, sin perjuicio de la posición personal, que para estos efectos tiene poca validez, cual es indicar que perfectamente pudo calificarse por una calificante y la otra haber sido considerada en el quantum de la pena como agravante. Pero no se hizo así en el momento de las dictaciones de sentencia y primera y segunda instancia, que como ya he señalado se aceptan, y se calificó por las 2 calificantes, alevosía y premeditación. Se reconocieron 2 atenuantes, se operó dentro del marco penal del homicidio calificado, presidio mayor en su grado medio perpetuo, y se aplicó el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal cuando era necesario hacerlo. Bajo esos parámetros se dictaminaron las sentencias de primera y segunda instancia que he señalado, que este Consejo de Defensa del Estado pide que producto de la no aplicación de la media prescripción se vuelva a recalcular en ese contexto y en ese quantum de la pena conforme a lo que he señalado. Efectos que generará el nuevo quantum de la pena en los condenados. Para terminar mi alegación, su señoría excelentísima, y por mandato del Consejo de Defensa del Estado, considerando los diversos caminos que deben seguir las penas recalculadas en su quantum señalado, dejando de aplicar la media prescripción, esta parte deja entregada dicha materia a lo que su señoría excelentísima resuelva conforme a derecho. Conforme a lo señalado, excelentísima Corte, solicito se proceda a anular las sentencias que ya he señalado en que participó el Consejo de Defensa del Estado al dejar sin efecto la media prescripción del artículo 103 del Código Penal. Solicito que se recalculen las penas aceptando y manteniendo las sentencias que en esa causa se fijaron en primera y segunda instancia, y en tercer lugar, que los efectos que hoy día genere ese nuevo recálculo de la pena respecto de los condenados quede entregado a lo que su señoría excelentísima en derecho determine. Muchas gracias. Gracias a usted, abogado. Le corresponde el turno ahora a la abogada doña Paulina Zamorano. Puede negar, abogada. Muchas gracias. Con la venia de esta excelentísima Corte, comparezco en mi calidad de jefa del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la finalidad de referirme a la ejecución del considerando 10º de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Vega González y otros versus Chile. Su señoría, teniendo presente y en consideración que el Programa de Derechos Humanos fue parte en 13 de los 14 procesos que fueron revisados por la Corte Interamericana, y haciendo también su señoría presente que en esta segunda parte de la audiencia ninguna de las defensas asistió, a diferencia de los familiares que están hoy todos presentes, familiares, amigos y compañeras de las 200 familiares que representan a las 49 víctimas de estos 14 procesos. Su señoría, de la primera parte de esta audiencia surgen a lo menos 3 preguntas que es preciso atender y responder. La primera, ¿se vulnera el debido proceso con la revisión o con la anulación de estas sentencias? ¿Hay infracción a las garantías procesales de los condenados? ¿Se transgreden, su señoría, el principio de legalidad?
Y esta parte, su señoría, sostiene que la defensa nuevamente ha errado. Esta audiencia, su señoría, busca revisar la forma de implementar una sentencia internacional, la forma en que se tiene que implementar y no cuestiones de fondo. La presente audiencia, su señoría, tiene que revisar si se cumple o no y cuáles van a ser los mecanismos y la forma en que se tiene que dar cumplimiento a dicha sentencia, no si se aplica o no, si corresponde o no la aplicación del artículo 103, y no precisamente, su señoría, si es que tienen o no la edad para cumplir los presentes fallos. Su señoría, la Corte Interamericana a este respecto fue enfática, fue categórica, al determinar de que la media prescripción es inconvencional, no pudiendo aplicarse a crímenes de lesa humanidad, a lo menos por 3 razones, y fue algo que también aludió el abogado que me precedió. Porque atenta contra el principio de la correcta administración de justicia, en segundo lugar porque vulnera el derecho al acceso a la justicia de las víctimas, generando impunidad, y en tercer lugar porque afecta la proporcionalidad de las sanciones, ocasionando condenas irrisorias. Pero asimismo determinó que en ninguno de los 14 casos revisados por la Corte Interamericana las penas impuestas alcanzaron el mínimo legal. Y señaló que las condenas por homicidio calificado oscilaron entre los 3 y 7 años y las de secuestro entre 3 y 10 años, y así también fue señalado por el señor relator cuando lo mencionó, lo que permitió justamente sustituir la pena de prisión efectiva por medidas alternativas como la libertad vigilada o la remisión condicional de la pena. Concluyendo en definitiva que la media prescripción actuó como un factor de impunidad. Media prescripción, factor de impunidad, lo cual es incompatible con las obligaciones del Estado en materia de investigación y sanción de los crímenes de lesa humanidad. Y respecto a este punto es importante enfatizar que la Corte Interamericana no revisó la culpabilidad, no revisó la responsabilidad de los condenados por estas graves violaciones a los derechos humanos, sino que simplemente revisó la aplicación de la media prescripción y el impacto en las penas de las condenas. Su señoría, asimismo, la Corte Interamericana, y esto es muy importante, afirmó expresamente que la cosa juzgada debe ceder. En ninguna parte de la sentencia se señala de que estamos frente a una cosa juzgada fraudulenta, que fue algo que argumentó también la defensa. La Corte señala, la cosa juzgada debe ceder. Y esto quiere decir, en palabras de la Corte Interamericana, que la cosa juzgada no puede ser un obstáculo para la investigación y la sanción de los crímenes de lesa humanidad, sobre todo cuando están en juego el acceso a la justicia de las víctimas. Es decir, no se puede tener en consideración cuando estamos frente a crímenes de lesa humanidad. En ningún momento se habló de cosa juzgada fraudulenta para poder hacer énfasis respecto a ese punto. Tampoco hay una vulneración del principio de legalidad. Lo que la Corte Interamericana señaló fue corregir no la validez de las condenas, sino la reducción indebida de las penas con ocasión de la aplicación de la media prescripción, lo cual no implica aplicar retroactivamente una norma más gravosa, sino que simplemente aplicar la norma que correspondía desde cuál era el quantum aplicable en la época de los hechos. Y eso obviamente implica restablecer el marco punitivo, el marco sancionatorio. Su señoría, con todo, esta parte señala y concluye dentro de esta argumentación que la revisión y la anulación de las 14 sentencias no ocasiona de modo alguno una afectación al debido proceso, ni tampoco a las garantías procesales. Esta excelentísima Corte llamó a las partes, notificó, realizó una audiencia, escuchó a todas las partes. Este justamente fue el mecanismo que ideó el Poder Judicial para poder resolver cómo dar cumplimiento a una obligación internacional. Esta revisión no constituye un nuevo juicio, no implica revisar procesos fenecidos, no implica retrotraer la causa a estado de sumario, tampoco vulnera los derechos de los condenados, ni tampoco agrava de manera arbitraria a los reos. Solo se trata de ejecutar una sentencia internacional vinculante.
no una solicitud internacional como lo señaló la defensa o como lo quiso plantear en sus alegatos. No es una solicitud, es una sentencia internacional vinculante que declaró inconvencional la aplicación de la medida de prescripción. Y se trata, en consecuencia, de un mecanismo excepcional, específico, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68, número 1 de la Convención Americana y el artículo 5 de la Constitución Política, teniendo en consideración que las sentencias de la Corte Interamericana forman parte de un bloque de constitucionalidad y se cumplen de buena fe. Su señoría, por otra parte, y que fue algo que también se aludió en los alegatos que señaló la defensa, es la edad o la condición de salud un elemento que se debe atender para la determinación o la aplicación de la pena de los condenados en el presente caso. A este punto, su señoría, es relevante tener presente lo que ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular la opinión consultiva 29, que se refiere a los enfoques diferenciados en materia de personas privadas de libertad, dispuso que la regla general en materia de cumplimiento de personas condenadas, adultos mayores, es que cumplan pena efectiva y que el Estado tiene el deber de garantizar la atención médica adecuada, especializada y continua. Es decir, el mero hecho de la edad no es circunstancia única que es preciso atender, sino que también la existencia de facilidades efectivas de un tratamiento dentro del sistema penitenciario. Y es por eso, su señoría, que esta parte presentó dentro de sus escritos el protocolo operativo de Gendarmería de Chile, que contiene el procedimiento en virtud del cual efectúa las derivaciones y la atención de enfermedades de las personas privadas de libertad, así como también cuál es el personal de salud con el que cuenta los distintos recintos penitenciarios en Chile y en particular donde se encuentran las personas cumpliendo penas privativas de libertad, tanto en Colina como en Punta Peuco. Solo a modo de ejemplo, su señoría, en Colina 1 tiene 6 TENS, un kinesiólogo, 2 enfermeras, un médico 11 horas semanales, un dentista 11 horas semanales. Más detalles se encuentran en dichos documentos. Su señoría, asimismo, la Corte Interamericana estableció que la evaluación debe incorporar también factores esenciales y que también fueron reseñados por el escrito que acompañó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Dentro de esos factores, por ejemplo, se encuentra el tiempo de cumplimiento efectivo de la pena, es decir, factores que se tienen en consideración ex post del cumplimiento, ex post de la sentencia, y hemos visto que en algunos de estos casos ni siquiera han cumplido un día de pena efectiva de cárcel. El segundo caso, el reconocimiento de la gravedad de los delitos que cometieron. Ni siquiera han reconocido, su señoría, que han cometido este tipo de delitos. En tercer lugar, el impacto que una eventual medida alternativa tendría tanto a nivel social, así como también para los familiares de las víctimas. Y por último, la conducta del condenado respecto del esclarecimiento de la verdad. Su señoría, ninguno de ellos, ninguno, ha colaborado con la justicia ni ha entregado información acerca del paradero de las personas víctimas de desaparición forzada en Chile. Desde el año 2022, se impulsó desde el Estado Plan Nacional de Búsqueda, que es una política pública que tiene como finalidad el esclarecimiento de las circunstancias de desaparición y o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada, cuyo órgano ejecutor es el Programa de Derechos Humanos. Y ningún agente, su señoría, ningún condenado tanto de esta causa como de otras causas ha colaborado con la justicia. Más aún, las defensas incluso han presentado querellas calumniosas contra ministros en visitas, así como también contra abogados y abogados del Programa de Derechos Humanos. Después de 50 años nos encontramos en un momento clave. Estamos frente a una audiencia que tiene un impacto para la justicia transicional no solamente de nuestro país, sino que para toda la región. Y hoy esta audiencia está siendo vista por familiares, está siendo vista por Chile, pero también por compañeros y compañeras de otros países, así como también por organismos internacionales. La impunidad, lo hemos dicho en muchas ocasiones, no solamente se ocasiona cuando no se condena,
sino también cuando las condenas son una apariencia de justicia. Y existe una paradoja, lo señaló el abogado que me precedió, que el transcurso del tiempo no solamente permitió la aplicación del artículo 103, sino que ahora, eventualmente, el transcurso del tiempo también implica un nuevo elemento de impunidad, cuando se tiene en consideración la edad para el no cumplimiento efectivo de las penas privativas de libertad. Su Señoría Excelentísima, en razón de todo lo expuesto, como Programa de Derechos Humanos, venimos a solicitar a esta excelentísima Corte que anule parcialmente las sentencias, eliminando los efectos de la media prescripción y dicte nuevas sentencias de reemplazo, considerando tanto agravantes como atenuantes ya concedidas y establecidas por las sentencias a cubo, así como los abonos, imponiendo en todos los casos sanciones efectivas de privación de libertad. Solo así se va a dar cumplimiento a las obligaciones internacionales del Estado. Solo así van a haber sanciones adecuadas, proporcionales a los crímenes que se cometieron. Solo así se va a garantizar la justicia de los familiares y de las víctimas, no solo de estos 14 casos, sino también de toda la justicia transicional en Chile. Muchas gracias, Su Señoría. Muy bien, abogada, gracias a usted. Su Señoría, dejo una carpeta con los alegatos. Muy bien, déjelo. Le corresponde el turno a don Francisco Bustos. Lo escuchamos, abogado. Perfecto. Voy a poner el tiempo. Muy buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia y la de esta excelentísima sala, vengo a alegar en calidad de amicus curiae por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, que es una organización de la sociedad civil que ha intervenido como querellante en más de 1.300 procesos por delitos de lesa humanidad. Señoría, instaremos por que se dé cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana, es decir, que se revisen las condenas dictadas sin los efectos de la media prescripción, y para dar cumplimiento al objeto de la audiencia, es decir, a lo que hemos sido convocados, voy a estructurar mi presentación en 3 partes. Voy a hablar brevemente sobre el cumplimiento de la sentencia y los compromisos internacionales del Estado. En segundo lugar, voy a referirme a los mecanismos para hacerlo cumplir y quiero abordar en particular 4 consecuencias. 1, cómo proceder al recálculo de la pena, y aquí voy a citar determinados parágrafos del fallo para dar cuenta de la soberanía que tiene la Sala Penal para dictar el fallo. Voy a referirme a los abonos y a la situación de penas que eventualmente podrían quedar cumplidas, incluso revisándolas. Voy a referirme a si procede o no la sustitución y a ciertos casos particulares relativos a la salud de las personas, que también han sido mencionados. Voy a ser breve respecto de algunas partes para no reiterar lo que han dicho mis colegas. Yo generalmente no pido más tiempo, pero puede ser que me exceda un poco de los 15 minutos, y ahí le pediré el tiempo. Señoría, hemos escuchado, lo primero que quiero abordar es la relación del derecho internacional con el derecho interno. Y aquí yo quiero recordar las palabras de un gran amigo de la reflexión crítica, amante de las bellas artes, un gran humanista que era don Guido Maquiavelo. Y él tenía una frase para hablar del derecho laboral, pero aquí a lo que importa, dice, no es un peñasco caído de Marte. Y lo que oímos en la audiencia anterior es prácticamente que el derecho internacional se impone desde el extranjero, son otras personas y no tiene nada que ver con la ley chilena. Y eso es un error grave. El derecho internacional es parte del derecho chileno. Lo ha sido así desde los albores de la independencia y el cumplimiento con el derecho internacional es una política del Estado. En el año 1832, don Andrés Bello, en su Derecho de Gentes, nos decía que el derecho internacional, o el derecho de gentes en la primera edición, el hecho de que el derecho de gentes es parte del derecho interno no admite duda. Imagínense, así de categórico. Bello defendía el valor de la defensa de derechos inalienables, de cómo el derecho internacional estrecha los lazos de fraternidad e incluso concepciones como los bienes comunes a la humanidad
que él defendía en esta concepción del derecho internacional están hoy día, por ejemplo, en el artículo 136 de la Convención del Derecho del Mar. Es decir, esto es parte consustancial de los valores que defiende la República de Chile. Hemos dicho también que el cumplimiento del derecho internacional es política de Estado y podemos citar la defensa del Estado chileno ante la Corte Internacional de Justicia en casos como la obligación de negociar una teórica salida al mar del año 2018 o la disputa del estatus y el uso del río Silala, donde el Estado chileno ha señalado extensamente cómo el cumplimiento de los tratados es parte consustancial de los deberes de nuestro país. Pero el Estado chileno también ha contribuido a la creación y promoción del derecho internacional de los derechos humanos. Un magistrado, don Hernán Santa Cruz Barceló, fue redactor de la Declaración de Derechos Humanos. El concepto de zona económica exclusiva surge con la Declaración de Santiago en 1947 y hay eminentes juristas chilenos que han integrado tribunales internacionales como doña Cecilia Medina o la profesora María Teresa Infante en el Tribunal del Derecho del Mar. Hoy no hay ningún aspecto de la vida, protección de inversiones, derecho de los contribuyentes, navegación, deporte, comercio, que no esté regulado o que no esté vinculado al derecho internacional. En ese sentido, que se diga que nos podemos salir del derecho internacional muestra que no tienen idea. Esa es mi percepción. Como dice en La Vuelta al Mundo en 80 días, Julio Verne, el mundo efectivamente hoy es mucho más pequeño. El rol del individuo, señoría, también es un avance del derecho internacional. Y aquí me llamó mucho la atención la cita de Kelsen, que Kelsen es el más monista de los autores del derecho, de la teoría del derecho. Él defiende la plena unidad del derecho internacional y el derecho interno, y en todos sus trabajos, desde los años 20, de sus escritos franceses, los écrits français, entre 1920 y los años 50, y el trabajo posterior a la Segunda Guerra Mundial, él defiende categóricamente esta vinculación. ¿Sí? Hay frases, por ejemplo, don Eugenio Raúl Zaffaroni nos decía que los derechos humanos tienen un potencial emancipador, y yo siempre recuerdo a don Nelson Caucoto que nos habla que los derechos humanos también son la tabla de salvación de la humanidad. Solo quiero terminar aquí en esta primera parte recordando también a don Alfredo Echeverry, otro que en paz descanse, en una carta que él escribió en el año 1994 en una polémica por los diarios. ¿Me permite leer un segundo? Muy bien. Gracias. Don Alfredo Echeverry, en una carta titulada Aporética Constitucional de noviembre del 94, dice: está claro entonces que tanto las normas imperativas, jus cogens, como los tratados prevalecen sobre el derecho interno, no solo en el caso de Chile, sino que en el de cualquier nación soberana. Si aquellos otorgan un derecho a determinada persona, ésta puede invocarlo frente a las autoridades de su Estado. Y ninguna norma interna, aunque esté contenida en la Constitución, puede justificar la negación de tal derecho. Eso es justamente lo que estamos pidiendo, que hemos escuchado todo tipo de pretextos, pero ni aunque sea una norma constitucional, que yo creo que no hay ninguna que se oponga, esta sentencia debe cumplirse. Voy ahora ya a la manera de cumplir la sentencia. Voy a saltarme lo que quería hablar de la proporcionalidad, porque ahí voy a hacer mías las palabras de don Daniel Martorell y doña Paulina Saborano. Solo me interesa decir que cuando se negoció el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y esto lo señaló la profesora Claudia Cárdenas en su peritaje, también lo dicen Trifterer y ambos en su comentario al Estatuto de Roma, los estados tenían mucho desacuerdo, pero un acuerdo mínimo que hubo en el artículo 77 y otros del Estatuto de Roma es que las penas tenían que ser privativas de libertad. Los desacuerdos podían venir por cuál es la pena máxima, si había pena de muerte, en fin, pero el que la pena privativa de libertad se aplique ante los crímenes más graves, el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad, es un acuerdo básico. Y ahora ya voy a lo que sería la forma de cumplir este punto número 10. Algunos han señalado el recurso de revisión, porque en el caso Maldonado la palabra es la misma y se usa el verbo revisar, pero creo que no es adecuado, aunque efectivamente el artículo 666 del Código de Procedimiento Penal permite que luego de una revisión, en una hipótesis muy circunscrita, en un segundo juicio se imponga una pena mayor. Yo pienso que lo que se debe hacer es una audiencia como esta, una audiencia de tipo ad hoc, como señaló también el señor Martorell, basado en el antecedente del caso Norín Catrimán, en último término, usando como base el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, el cumplimiento del fallo.
O en la expresión metafórica de don José Luis Guzmán, el título ejecutivo para cumplir esto es la sentencia internacional. No se pide un proceso nuevo, como pareció entenderse de las intervenciones de algunos defensores. Esto está claramente en los parágrafos 287, 289, 291 y en el punto resolutivo. Y las normas que fundamentan esto son, entre otros, artículo 5, inciso segundo, artículo 76, artículo 1.1, 2, 8, 25, 63 de la Convención Americana. Ha habido publicidad, bilateralidad y lo más importante es esta metagarantía de la fundamentación de la sentencia. Todo lo que se resuelva va a estar en una sentencia pública que va a poder ser examinada por todos los litigantes. También lo podemos vincular con una doctrina que ha ido desarrollando el máximo tribunal referida a la ineficacia de cierta cosa juzgada a la luz del caso Órdenes Guerra, ¿no? Respecto del cumplimiento de este fallo. Es decir, sentencias donde no hay cosa juzgada fraudulenta, pero por exigencias superiores del jus cogens y del cumplimiento de los tratados, debe hacerse lugar al cumplimiento del fallo. Ahora, en el cómo proceder al recálculo, ya dijimos, no se requiere una nueva investigación, no se requiere tampoco volver a probar los hechos están asentados, y tenemos los factores de determinación o de individualización judicial de la pena. Tenemos el delito, el marco penal vigente a la época de los hechos. Aquí el viejo y bueno Código Penal de 1874, el más antiguo del mundo en lengua española aún vigente, configura el marco penal más beneficioso. La participación criminal está plenamente determinada, el grado de desarrollo, las modificatorias, y podría haber algunos cambios en materia de concursos. Por ejemplo, cuando la pena con media prescripción hacía deseable o hacía procedente el artículo 74 del Código Penal, y sin media prescripción en realidad la regla más beneficiosa sería la del 509 del Código de Procedimiento Penal. Y yo he dicho que mi tesis es que la Corte Suprema es soberana, y esto lo baso en los parágrafos 251, 256, 290, 291 y 310. El 310 se refiere al control de convencionalidad, y el 251 y 256 lo que señalan es, y le pido permiso para leer, muchas gracias. El 251 dice: no le corresponde a la Corte Interamericana sustituir a las autoridades nacionales en la individualización de las sanciones correspondientes a delitos previstos en el derecho interno. Esta es la primera parte, y luego el parágrafo dice: pero en estos casos las penas fueron muy bajas. Y el 256 también dice: no corresponde a este tribunal calificar la gradación y el cálculo de dichas condenas. Yo cito esa parte, pero luego reitero esta idea de que, sin embargo, ellos dan cuenta cuando la pena afecta el principio de proporcionalidad y se constituye un factor de impunidad. Entonces la Corte Interamericana ya dio cuenta de este límite, desde el límite de que hubo impunidad en estos casos, pero corresponde al máximo tribunal, con los factores que están dados en la ley chilena, el determinar cuál es la nueva condena que corresponde. Y aquí el sistema, más allá de todas las críticas dogmáticas y todas las críticas que ha habido al sistema del Código Penal, es un sistema donde hay una estrecha cooperación entre el legislador y el juez, cito a don Mario Garrido Montt, y hay verdaderamente, o se puede encontrar una pena para cada delito. Y aquí también cito jurisprudencia del propio máximo tribunal, en el sentido de que la eliminación de la media prescripción no es en caso alguno un ejercicio automático. Cito el caso Paine, episodio principal, el rol 149.250 del 2020, y el caso Operación Colombo principal, rol 25.384 del 2021, que son los casos respectivamente con más víctimas y con más sentenciados, en los cuales se corrige la aplicación de media prescripción por la vía de casación, y el máximo tribunal no necesariamente aplica la pena que venía determinada en segunda instancia, hace algunas variaciones en el entendido que el tribunal aquí es soberano para decidir cómo resolver eso. Entonces, creo que la solución que estamos proponiendo es acorde con lo dicho por la Corte Interamericana y con la propia práctica de la Corte Suprema, de manera de encontrar una solución que es armónica. Respecto de los ejemplos, voy a dar solamente 3. En el caso de don Juan Luis Rivera Matos, tenemos el caso de Álvaro Corbalán Castilla, condenado como autor de un secuestro calificado consumado, sin modificatorias. Por lo tanto, en su caso, y por su posición jerárquica, la pena puede llegar a 20 años de presidio mayor en su grado máximo. Respecto de los otros coautores, mismo delito, misma participación,
mismo grado de desarrollo pero con un atenuante, en este caso la pena puede llegar hasta 15 años de presidio mayor en su grado medio. En el caso Lago Ranco, por las víctimas Manuel Hernández, Teófilo González, Arturo Vega y Cardenio Ancacura, el condenado es Sergio Rivera Bozo. Delito está determinado, homicidio calificado, es autor de delito consumado, no hay modificatorias, no lo benefician atenuantes ni lo perjudican agravantes, y por la reiteración la sala estimó subir un grado. Aquí también se puede llegar, señoría, a una pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, incluso por la subida a presidio perpetuo. En el caso de Marcelo Salinas Eitel, tercer ejemplo, Pedro Espinosa Bravo, condenado por secuestro calificado, autor de delito consumado sin modificatorias, se puede imponer una pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo. Y respecto de los demás coautores, César Manríquez, Miguel Krasnov, Francisco Ferrer, que entiendo que falleció recientemente, fueron condenados por secuestro calificado como autores de delito consumado y con un atenuante. Por lo tanto, la pena en ese caso puede ir desde los 5 años a los 15 años de presidio mayor en su grado máximo. Voy a abordar el segundo tema, los abonos. ¿Qué ocurre con las penas cumplidas? ¿Sirven de abono? Ahí habrá que revisar si las libertades vigiladas fueron efectivamente cumplidas, si es que no hubo ninguna contravención. Hay también un antecedente en la propia jurisprudencia del máximo tribunal, en el caso de Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana, el rol 22.276 del 2022, donde sirvieron de abono 600 días respecto del condenado Fernández Vitus. Y hay un caso que lo quiero plantear porque me parece que puede envolver una problemática, que es el de Gerardo Encina Pérez. El condenado Claudio Lecaros lo fue por homicidio calificado, autor de delito consumado, con una atenuante muy calificada, por lo tanto su pena podría ir entre los 5 años y un día a los 10 años, pero tiene 5 años de abono. Entonces podría darse la particularidad que su pena se encontrara virtualmente cumplida, incluso con una adecuación. En ese caso vamos a estar a las buenas razones que dé esta Corte y a que se cumpla el espíritu del fallo de evitar la impunidad, pero es una situación problemática que se avisora en el horizonte. 3. ¿Qué pasa con los casos de sustitución de penas si el marco penal lo permite? En este caso puede haber una tensión entre la soberanía de la sala y la ratio decidendi del fallo. Lo que pedimos aquí es que se respete el principio de proporcionalidad, que las penas se cumplan efectivamente y si no, que se explique por qué se elige esta medida de manera que no sea después una incidencia en sede de supervisión de cumplimiento del fallo. Y respecto de las situaciones particulares, y aquí ya voy terminando, señoría, enfermedad o motivos que podrían aconsejar o que podrían hacer que se sustituya el cumplimiento, nosotros lo hemos dicho siempre, si una persona está en situación de demencia, algún caso muy calificado, ahí la ley es muy clara, pero esto debe ser acreditado médicamente y de acuerdo a toda la batería de exámenes que la ciencia médica conoce. La jurisprudencia aquí nos ha dicho que esto debe ser entregado al juez de ejecución penal. Por ejemplo, el episodio Caravana de la Muerte, rol 112.163-2020, o el episodio Franklin Valdés, rol 58.148-2021, y en ese caso será el juez de ejecución penal el que determinará qué hacer en estos casos específicos, esclarecer la situación y dejará intacto el régimen recursivo. Termino a modo de cierre. El desacuerdo es constitutivo de la práctica jurídica. Hay muchas personas razonables y ponderadas que dentro y fuera de esta audiencia pueden opinar que no se debe cumplir o que es muy difícil. Y eso lo hemos escuchado antes. En el caso del Monacid, si uno revisa la prensa, uno revisa las cartas, se dijo exactamente lo mismo. Lo dijeron también muy ponderados profesores, pero en ese caso el problema era aún mayor porque había sobreseimientos definitivos, habían absoluciones. La Corte Suprema, la excelentísima Corte Suprema, y específicamente la Sala Penal, hace más de 20 años, o hace casi 20 años, viene cumpliendo esta sentencia. Más de 700 condenas por crímenes de lesa humanidad se han dictado. Con cosas simples como cuando se presentaron nuevas querellas, se declaraba la admisibilidad, se rechazó la cosa juzgada y se ha permitido hacer un poco más de justicia. En ese sentido, la práctica de estos tribunales se estudia en el mundo como un ejemplo del cumplimiento del derecho internacional.
Hay quienes que si no quieren cumplir buscan una excusa, pero si uno quiere realmente cumplir, uno busca la manera. Y en esto vuelvo al profesor Echeverri, y estoy seguro que con su consejo sabio, esta sala, como tanta, que el consejo del profesor Echeverri podrá ser útil a esta sala como tantas veces antes. Termino mi alegación, señoría, instando entonces por que se cumpla la sentencia. Muchas gracias. Muy bien, abogado. Gracias a usted. Y por último, la abogada doña Karina Fernández. La escuchamos, abogada. Muchas gracias, señor presidente. Con vuestra venia vengo a alegar en representación de las víctimas del caso Vega González versus Chile, en cuya compañía a través de los años obtuvimos una sentencia condenatoria en contra del Estado de Chile, y agradezco la presencia de muchos de ellos hoy en esta audiencia, que además tuvieron que viajar a través del país para estar hoy presente, solicitando que el cumplimiento del punto resolutivo 10º implique ajustar el cómputo de la pena de los condenados a una sanción privativa de libertad. Para ello, haré frente a la pregunta de cómo cumplir el punto resolutivo 10º, ofreciendo a esta excelentísima Corte un camino coherente, desde el origen de este punto resolutivo, desde su naturaleza jurídica y sus fundamentos, afirmando que esto es un debate relacionado con dosimetría penal, que exige un recálculo de las penas en los términos propuestos por el Programa de Derechos Humanos, acreditando que la pena privativa de libertad es la única vía que no compromete los derechos de las víctimas que represento y que, insisto, obtuvimos la victoria en este caso, haciéndome cargo de los actuales debates en esta sala respecto también de la aplicación del artículo 13 de la Convención de las Personas Mayores. Su señoría, algunas consideraciones previas antes de ofrecer mi argumentación es que esta denuncia internacional se origina en el hecho de que esta Corte abdicara de su deber de sancionar con penas proporcionales y efectivas a los responsables de las ejecuciones y desapariciones de 49 víctimas, incluso entre ellos un niño de 14 años. Desde ese día, desde que el día en que la Sala Penal aplicó la medida de prescripción y tuvimos que explicar a los familiares lo que significaba impunidad de una nueva forma, esta representación, que excede por lo demás mi sola voz y que representa a muchos de mis colegas que suscribieron esas peticiones, que la elaboraron y que la hemos tramitado durante 18 años, lo que ha buscado es ser la representación de las voces de estas víctimas. Sin embargo, ante el temor de no nombrarlo en este que podría ser una última instancia de este gran debate, hoy quisiera citar al escritor Vladimir Rivera, cuyo padre permanece desaparecido. Vladimir está en esta audiencia y me ha solicitado señalarle a la Corte lo siguiente. Todos los culpables del caso Parral murieron en absoluta impunidad. Todos fueron premiados por la Corte Suprema a través de la media prescripción con la libertad. Acá estamos, quienes representan además a Parral, las víctimas de Parral. Insisto, en el caso Parral están todos muertos y las víctimas están de todas formas acá diciendo que esto sí importa. Están acá para recordarles que las personas en Parral y sobre todo los niños crecieron viendo al sargento Hidalgo en la plaza, riendo en completa impunidad. Mi madre, sostiene el escritor, temblaba y por ello teníamos que cruzar a la calle. Muchos lo hacían y él lo sabía. Él nos miraba con desdén, con el mismo desdén y desprecio que nos miran quienes hoy permanecen en libertad. Nunca van a pedir perdón, nunca dirán una palabra a las madres que murieron sin conocer el destino de sus hijos, a los hijos que no conocieron a sus padres. Luego de esta audiencia, tenemos la certeza que ellos irán entre risas e impunidad y que nosotros, una vez más, cruzaremos la calle. Su señoría, esta causa es el esfuerzo de esta representación de que nunca más las víctimas deban cruzar las calles por enfrentar la libertad de los responsables de las desapariciones de sus familiares y las ejecuciones. Su señoría, la vulneradora respuesta estatal, la falta de argumentación jurídica y nuestro esfuerzo por revertir el daño provocado a estas familias nos llevó a presentar una denuncia internacional, impulsando la cristalización de un nuevo precedente para Chile y para el mundo, que consistía en acreditar que la obligación de sancionar implica proporcionalidad, efectividad y penas efectivas en búsqueda de no impunidad. Recientemente, hace 4 días atrás, el Vaticano ha recogido esta premisa señalando que las penas tienen que ser tangibles y proporcionales. Eso es efectiva y prisión efectiva. Con todo esto, en este transcurso de estas décadas de litigio, distintos y nuevos conceptos fueron apoyando nuestra solicitud de establecimiento de esta nueva categoría. La rendición de cuentas, la debida diligencia, incluso el control de convencionalidad
llegaron a fortalecer nuestra solitud, acompañada además por numerosos académicos que a nivel nacional e internacional han acompañado oportunamente nuestros pasos. Quiero enfatizar que esta sentencia condenatoria que solicitamos en esta audiencia se ejecute es el resultado de un litigio asimétrico y permanente contra el Estado de Chile. 5 gobiernos participaron en nuestra contra en estados internacionales en este caso. Alegamos en contra de Cancillería, en contra de la Subsecretaría de Derechos Humanos y en particular quisiera enfatizar que este punto resolutivo 10º fue atacado persistentemente por un Estado que jamás nos ofreció ni una solución amistosa ni un cumplimiento de recomendaciones. Insisto, estamos frente a una sentencia condenatoria. El Estado chileno ni siquiera a un año de la sentencia nos ha ofrecido disculpas públicas por lo ocurrido en este caso. Y en particular, insisto, este punto considerativo estuvo en el informe de fondo, y este es el origen, el informe de fondo de la Comisión Interamericana. Entonces fue un punto que se debatió, que el Estado chileno controvertió e incluso solicitó el peritaje de la profesora Carbonell, que caracterizó este punto resolutivo como la legitimización del derecho a la venganza de las víctimas. Su señoría, este es el tipo de argumentación que nosotros hemos logrado enfrentar ante la Corte Interamericana. Puedo recordar que hasta el ministro Huica fue el testigo del Estado en esta causa. Lo que quiero decir con esto es que los diversos aspectos que las defensas señalaron en esta audiencia, que antojadizos informes de derecho amicus han surgido al amparo de esta audiencia, fueron debates ya superados, que además se ventilaron, debatidos y triunfamos en la Corte Interamericana. Este es, insisto, el resultado de un debate que también es evidente, se dio ante la Corte y está en la sentencia, y es esta sentencia condenatoria la que da origen a esta audiencia. Quiero destacar el valor de esta audiencia. Esta audiencia es lo que consideramos una buena práctica, no solo para Chile, sino para la región, en materia justamente que refleja cómo la Corte Suprema a lo largo de los años ha dado cumplimiento efectivo a las sentencias internacionales. Esto es algo que siempre también destacamos. A diferencia del legislador y de otros órganos del Estado que se han rehusado a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana, la Corte Suprema ha sido vanguardista en este sentido. Por eso no me voy a referir más a la importancia de ejecutar esta sentencia, y en particular porque el presidente de la Corte Suprema recientemente, en el caso de Cesario del Carmen, planteó en este mismo recinto que el control de convencionalidad sea proyectado como una herramienta hermenéutica dentro de la judicatura chilena. Solamente voy a citar al profesor Guzmán Dálvora, que señala que esta sentencia es un título ejecutivo para superar errores mayúsculos, con 2 objetivos. El primero, restablecer los derechos de las víctimas, que me parece que tiene que ser lo medular en la decisión que tome la excelentísima Corte. Y en segundo lugar, señala el profesor Guzmán Dálvora que ha enseñado que la política interna no es la última voz, la última palabra en materia de derechos humanos. En relación al origen, ya mi colega del programa de Derechos Humanos se refirió a este aspecto. La Comisión Interamericana nunca sugirió esta medida, el punto resolutivo 10º, como un elemento relativo a cosa juzgada fraudulenta. Nunca, ni la Comisión, ni la Corte, ni esta representación utilizó este concepto para afirmar de que tenían que revisarse o hacerse nuevos debates respecto de los aspectos de culpabilidad o de los antecedentes de la causa. Incluso la Corte Interamericana utiliza frecuentemente el concepto de cosa juzgada fraudulenta, le es propio, y no lo utilizó en este caso porque justamente no era el punto en debate. La Corte Suprema, que también utiliza este concepto con cierta frecuencia, que le es propio, nunca ha utilizado este concepto de cosa juzgada fraudulenta para referirse o para desestimar justamente la aplicación de la media prescripción. La media prescripción, y así lo dice la Comisión Interamericana, tiene otro impacto, el de ser un factor de impunidad. Y ese factor de impunidad, entonces, que justamente se analiza en el párrafo 290 de la sentencia, lo que exige es reajustar la dosimetría de la pena, el recálculo al que todos hemos hecho en esta audiencia alusión. Pero tenemos que observar también, ese entonces es su origen, se origina entonces en factor de impunidad, por lo tanto ninguna respuesta que esta Corte dé tiene que dar origen evidentemente a un nuevo factor de impunidad. Pero el segundo elemento para observar este camino de cumplimiento tiene que ser entonces cuál es la naturaleza de este punto resolutivo, y es el de una restitución, es una medida reparatoria. La restitución quiere decir, como bien sabe esta Corte, que hay que volver al momento en que surge la vulneración, y esta vulneración no surgió en primera instancia, no surgió en segunda instancia, no surgió durante la evaluación de la culpabilidad o de la prueba, ni siquiera en el momento de la condena.
surge al momento de hacer la determinación de la pena. Y voy a hacer acá otra mención. Tal como consta en esta sentencia, que condenó al Estado de Chile también por la vulneración en contra nuestra de no ser oídos, también involucró que ni siquiera en estrados debatimos la media prescripción. Esto significa que ni siquiera hay que retrotraerse a la audiencia de debate porque los condenados nunca pidieron la aplicación de media prescripción. Esto se decidió a puertas cerradas en la propia sala de manera oficiosa. Eso está acreditado, eso es parte del debate y por lo tanto a ese momento al que nosotros insistimos debemos retrotraernos. Pero esto también lo discutimos en la Corte Interamericana. El Estado de Chile decía, esta medida no va a ser reparatoria para las víctimas, pero esta representación que sí representa a las víctimas insistió, y también lo hace la presencia de las personas que se encuentran en esta audiencia, que esta medida, la pena efectiva a partir de recálculo, es una forma de reparación para las víctimas. Somos nosotros los legitimados para hacer esa mención. Y en segundo lugar, también la propia Corte Interamericana nos preguntó en estrados, ¿ustedes creen que hay que hacer como reabrir los procesos? Y nosotros dijimos, no, aquí lo que hay que hacer es un recálculo. Entonces, insisto, muchos de estos aspectos ya se debatieron, se superaron y son el reflejo de la idea de que la cosa juzgada debe cesar y que es autoexplicativa, hacer interpretaciones tendenciosas de eso con el único objeto de generar nuevos obstáculos en los cumplimientos, ya lo hemos evidenciado en otras épocas y me parece que no se ajusta a este caso. Para ya terminar con esta idea de cómo tiene que hacerse este recálculo, me voy a referir a 3 factores que están presentes en la sentencia. Que cualquier medida que se adopte, según el párrafo 253 de la sentencia, no puede constituir una medida ilusoria, una apariencia de justicia, tiene que ser una sanción efectiva. Segundo, párrafo 250 señala la prohibición expresa de beneficios procesales que permitan la libertad de los agentes. Para ello se remite al artículo 110 del Estatuto de Roma, insisto, dando cuenta también de lo que señalaba mi colega que le antes que yo, respecto de lo que señaló la profesora Claudia Cárdenas como perito en este caso, que al derecho internacional no le es indiferente la magnitud ni el cumplimiento de las penas de quienes han violado el derecho internacional. Por último, me voy a referir a los factores de impunidad. Insisto, la Comisión Interamericana fue la que pidió esta medida, está reflejada en el párrafo 270, y lo que dice, es que lo que quiero como explicar es que no es solo la media prescripción lo que genera esto, es cómo actúa la media prescripción, porque podría ser otra institución, podría ser el artículo 13 de la Convención de las Personas Mayores. Lo importante es cómo estas instituciones se comportan respecto a su efecto, y lo que dice el párrafo 257 es que precisamente las consecuencias fueron la desnaturalización de las causas, la generación de impunidad y la restricción del derecho de las víctimas a tener una sanción apropiada y efectiva. Por lo tanto, este es el test que debe ser superado por esta Corte al establecer cualquier mecanismo de ejecución de este punto resolutivo. Es decir, no pueden ser factores ilusorios, no pueden ser beneficios que generen la libertad de los agentes y no puede ser un factor de impunidad. Por eso es que esta parte adopta lo solicitado por el Programa de Derechos Humanos respecto del recálculo, incluido el abono de que quienes incluso estuvieron en libertad en ciertos periodos se les abone, y entonces también acompañamos el cálculo propuesto por el programa. Su señoría, ya voy a terminar. Para terminar, quisiera mencionar que para nosotros sí fue complejo hacer frente a una decisión de la Corte Suprema. Fuimos censurados, vetados, era una época en que ni siquiera era fácil escribir criticando de cierta forma a la Corte Suprema. Y es esto porque la media prescripción significó lo que el profesor Guzmán Dávora denomina una torsión del derecho. Es una torsión del derecho cuando precisamente el juzgador emplea una norma y cuando lo hace omite lo que le es propio a su férula. En el caso de la media prescripción, considerar que no se podía aplicar a los delitos imprescriptibles. También voy a hacer de frente ahora, nuevamente, al actual debate en esta ilustrísima sala, excelentísima sala. La aplicación del artículo 13 de la Convención del Adulto Mayor, de las personas mayores, que yo he traído además hoy día a estrados para demostrar que tampoco le tememos a las convenciones ni a los debates que de ellas surgen. Pero lo que quiero señalar, y no solamente frente a esta sala, sino también frente al vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que está presente en esta sala, el doctor Hernán Quesada, frente a la representante del Alto Comisionado, que también está presente, de acá, del CONOSUR, que está presente, y al INDH, que también está presente en esta audiencia, que la
interpretación del artículo 13 que está realizando esta Corte es errada, que supera la norma propia, su naturaleza, que es una norma de origen programático, que no puede tener un efecto inmediato y que por lo tanto la afirmación de esta Corte en reiterados fallos, en particular de Valparaíso, en 25 sentencias, de que el artículo 13 impone la obligación estatal que de oficio debe ser ponderada para asegurar la libertad de los agentes o su cumplimiento de las condenas en su domicilio, es una nueva torsión del derecho al que esta representación va a resistir. Y a diferencia de 20 años atrás y los 20 años que transcurrimos para probar que la media prescripción aplicada a estos delitos era una torsión de derecho, en este caso esta representación hoy día tiene una nueva herramienta. A partir de esta condena nosotros tenemos la posibilidad de exigir las medidas provisionales, en este caso en la medida de que se haga un análisis torcido del artículo 13 o de que se deje o se garantice la libertad o la impunidad de los responsables. Para terminar, su señoría, esta solicitud de provisional estabilidad no solo surge del artículo 68 del artículo 63 de la Convención Americana, sino también del párrafo 29 de la sentencia, que precisamente dice que la Corte Interamericana no solo observa, sino que tiene un ejercicio de poderes de tutela jurisdiccional. Señoría, para terminar, quisiera mencionar una vez más que muchas de las decisiones políticas que se adoptan muchas veces para salvaguardar la libertad de los agentes, ya sea por diversos factores de impunidad, termina afectando a quienes les ha sido negada la justicia y la verdad durante décadas, y en este caso vamos a solicitar, por tanto, que la medida que se adopte para el recálculo de las penas, que es la forma efectiva de cumplimiento de este punto resolutivo 10º, respete precisamente los derechos de las víctimas, a que sus derechos sean revertidos, restablecidos, precisamente a partir de sentencias que sean pertinentes y apropiadas. Muchas gracias, señoría. Muy bien, gracias a usted, abogada. Con ello damos por terminada la presente audiencia.